Génesis, conocido por ser el primer libro de Moisés. El título en español se basa en el griego del siglo II a.C. Se puede traducir como fuente o generación, Bereshit, Reshit, en el principio si lo trasladamos al hebreo, la primera palabra del libro. Principio, un término clave. Este libro cuenta el principio de muchas cosas, la creación del mundo, el origen de la raza humana y del matrimonio, la aparición del pecado y de la muerte. Por supuesto, también se ve reflejado el comienzo glorioso del plan de Dios para construir un reino de personas redimidas. Si resumimos Génesis en una sola frase, sería algo como: el Dios que creó la humanidad y castigó la desobediencia con la muerte, comenzó su gran plan de redención con su pacto con Abraham, cuyos descendientes llegaron a Egipto como el pueblo preciado de Dios. Si hablamos del autor y fecha, pensamos en Moisés, tal vez hacia el año 1445 a.C. Aunque Génesis fue escrito de forma anónima, el papel que tiene dentro del Pentateuco sugiere que fue la misma persona que los otros libros. Existe un trama común dentro de la narrativa o promesas basadas en Moisés. Las tradiciones judías y cristianas lo atribuyen a Moisés. ¿A quién iba dirigido? Los oyentes originales y destinatarios no se lo expresan, pero la posibilidad más remota es que sean a los israelitas en el monte Sinaí en su camino a Canaán. Lo que nos lleva a pensar que este libro establece el nacimiento de Israel en el Sinaí en el contexto de la historia de la familia y también como el modelo de la historia dentro de la cosmovisión cristiana y natural. Pero Génesis tiene un mensaje de parte de Dios. Este libro sienta las bases históricas y teológicas para el resto de la Biblia. No podemos mencionar ningún otro libro de la Biblia que evite que nuestros pensamientos se dirijan a este libro. Génesis cuenta por qué es necesaria la salvación, algo que se confirma en el Nuevo Testamento. En este libro empezamos a conocer el carácter de Dios. Hablemos de los puntos de veracidad de este libro. La primera pregunta natural que nos arrojan los críticos es ¿de dónde salió la información? La explicación a lo largo de la historia ha sido la revelación divina, junto con la disponibilidad de registros y escritos, tales como genealogías e historias. En el siglo XIX, muchos críticos y eruditos veían este libro como invenciones concebidas de cientos de años después de los supuestos acontecimientos. Sin embargo, hay evidencias significativas de que Génesis refleja el contexto político y cultural del segundo milenio, la época en que Abraham y sus herederos vivieron. Veamos estos puntos. La estructura y el contenido de los capítulos del 1 al 11 es generalmente comparable con la épica babilónica de Atrahasis, alrededor del 1600 a.C., una evidencia extrabíblica, al igual que los relatos del diluvio en estas mismas fuentes. Las prácticas sociales y religiosas entre las patriarcas se correlacionan mejor con el periodo anterior que con el primer milenio. Por ejemplo, el matrimonio de Abraham con su media hermana Sara era prohibido por la ley mosaica. Es poco probable que los judíos de la época del exilio inventaran acontecimientos ofensivos o conservaran esas historias a menos que ya fueran tradiciones muy arraigadas. Además, el uso frecuente de los compuestos El para el nombre de Dios, ejemplo, El Shaddai, Todopoderoso, en Génesis contrasta con su ausencia en los textos. Pero lo más importante, ¿cómo podemos ver a Cristo en Génesis? La creación es el primer tema de Génesis y Cristo es el agente de la creación, como dice Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las promesas de Cristo Redentor aparecen por primera vez en Génesis 3:15. ¿Qué tal el género literario o el estilo? Esta es una narrativa histórica escrita en excelente hebreo. Aunque Génesis fue el primer libro de la ley, relata narrativas históricas y en algunos pasajes matices de poesía y por supuesto genealogías importantes. Por eso, hermanos, este libro nos muestra una ampliación personal de cómo es la misericordia de Dios, puesto que Dios se acercó a nosotros antes que nosotros nos acercáramos a Él.